El arte de ver, mirada cotidiana versus observación científica. Mirar es lo que hacemos todos los días. Es algo casual, sin orden y puede ser confuso o ambiguo. Mientras que observar es un proceso planeado y riguroso. Aquí no solo ves, sino que fragmentas lo que pasa para obtener datos que se puedan comparar. Según Teresa Anguera, observar es un esfuerzo deliberado para captar la conducta en su estado natural. El embudo de la sistematización. Imagina que la información es un caos que necesita orden. En la entrada, recibes la conducta espontánea, todo lo que la persona hace y dice sin filtro. El filtro, que vendría siendo el lente clínico. Aquí aplicas un plan, decides qué medir y controlas tus propios prejuicios. Y en la parte de la salida, lo que sale del embudo ya no es solo lo que vi, sino evidencia clínica organizada y útil. El psicólogo es su propia herramienta de medición, por lo que debe tener mucho cuidado de no distorsionar los datos con su propia opinión. Grado de estructuración. Se muestra que hay dos niveles de trabajo según lo que se necesite. Primero, la observación no sistemática. Esta vendría siendo la fase exploratoria inicial, la recolección de datos generales sin planificación estricta. Se caracteriza por ser muy flexible, pero no es precisa ni fácil de repetir por otros. También se tiene la observación sistemática. Este vendría siendo el método diagnóstico preferido. Define anticipadamente qué unidades se observarán, cuánto tiempo y dónde. Se caracteriza por usar una lista y escalas. Estas están bien definidas, que cualquier otro profesional obtendría el mismo resultado. En esta primera parte analizamos cómo se posiciona el evaluador frente al fenómeno que estudia. Tenemos la observación no participante, en donde el evaluador se mantiene ajeno al entorno y utiliza herramientas como espejos unidireccionales o grabaciones. Su objetivo es minimizar la interferencia para garantizar que la conducta del sujeto sea espontánea, aunque corre el riesgo de no comprender profundamente el contexto íntimo. Luego tenemos la observación participante, en donde está basada en la antropología de Bronislaw Malinowski, que implica una integración activa en el grupo. Esta busca comprender comportamientos y significados desde adentro, pero conlleva un alto riesgo de subjetividad y pérdida de la distancia clínica. Luego tenemos la autoobservación, que es una variante crítica donde el propio sujeto registra sus eventos internos como pensamientos o impulsos. Para que la observación sea científica, debe seguir una estructura de tres pilares fundamentales. El pilar número uno tenemos la observación, que es el procesamiento cualitativo básico, donde definimos a quién observamos, distinguiendo entre la unidad de observación y la unidad de análisis. Tenemos el pilar número 2, que es la cuantificación, que en esta consiste en convertir las características observadas en variables numéricas, es decir, medir qué es en esencia y comparar la realidad contra un patrón establecido. En el pilar número 3 tenemos la unidad de medida, en donde el estándar de referencia es objetivo y reproducible, que se le da un sentido numérico al fenómeno. Luego tenemos la conclusión clave, que sin una unidad de medida, la observación cualitativa no puede transformarse en un dato científico que se pueda compartir. ¿Cómo medimos exactamente el comportamiento? Utilizamos cuatro dimensiones principales. Tenemos la ocurrencia, que simplemente se registra si la conducta aparece o no. Tenemos la frecuencia, que contabiliza cuántas veces ocurre la conducta en un periodo determinado. Tenemos la duración, en donde mide el tiempo total que dura el comportamiento. Tenemos luego la intensidad, que ésta evalúa qué tan fuerte o cuál es la magnitud de la conducta. Finalmente, estas son las herramientas prácticas para recolectar datos.
Registros narrativos, que son descripciones detalladas y secuenciales sin una estructura rígida previa. Su valor principal es para capturar el flujo natural de los eventos. Tenemos la lista de cotejos, que es un listado binario de conductas específicas para marcar presencia o ausencia. Ayudan a objetar la conducta y reducir la ambigüedad. Luego, por último, tenemos la escala de apreciación. Sirve para calificar la intensidad o frecuencia de una conducta ya predefinida. El inventario de registros. Esta herramienta se centra en cómo capturamos la información conductual de manera objetiva a través de 3 métodos fundamentales. Número 1. El registro de eventos. Se utiliza cuando la conducta tiene un inicio y un fin claro. El objetivo es el conteo directo, por ejemplo, cuántas veces un estudiante levanta la mano en una sesión de 45 minutos. Es la unidad de medida más básica para determinar la tasa de respuesta de un individuo. Número 2. El registro de duración o latencia. Aquí el foco es el factor temporal. La duración mide cuánto tiempo persiste la conducta. Ejemplo, cuánto dura una rabieta, mientras que la latencia mide el tiempo que transcurre desde que se da una instrucción hasta que el sujeto comienza a actuar. Y por último, el producto de conducta. A diferencia de los anteriores, este es un registro no reactivo. Evaluamos el resultado físico que permanece después de que la conducta ha ocurrido. El ejemplo del nivel de organización en un cuaderno escolar nos permite interferir hábitos de trabajo y control motor sin necesidad de estar presente durante la ejecución de la tarea. Siguiente punto, el radar de sesgo y fuentes de error. Una vez que elegimos cómo registrar, debemos entender que el dato puede contaminarse. Este radar organiza las amenazas a la validez científica de las zonas de influencias. Zona 3, el sistema de observación. El error aquí es estructural, ocurre cuando las definiciones operacionales son ambiguas o las herramientas de registro como las escalas están mal diseñadas, lo que genera datos que no reflejan la realidad por fallas en el método. Zona número 2, el sujeto evaluado. Se refiere al fenómeno de la reactividad. El simple hecho de que una persona se sienta observada o bajo escrutinio altera su comportamiento natural, lo que puede influir o inhibir las conductas que estamos tratando de medir. Y por último, la zona número 1, que es el observador, en este caso el psicólogo. Esta es la zona roja o fuente más crítica. Existe una dualidad paradójica porque el psicólogo es el instrumento que mide, pero también es quien puede introducir más errores a través de sus expectativas, fatiga o perjuicios. Si el observador no es consciente de que él mismo es una amenaza para la objetividad, el resultado final será un dato inválido, perdiendo toda rigurosidad científica y fiabilidad. Como hemos venido hablando y desarrollando a lo largo de esta exposición, la observación es una técnica fundamental dentro de la entrevista y dentro del proceso de evaluación psicológica. Sin embargo, tenemos que tener claro que existen sesgos en este proceso, los errores que comete el observador. Como pueden ver en la primera lámina, tenemos un eje fundamental, el eje del criterio conductual o el criterio de conductas y el tiempo de observación. Esto va a generar un código original riguroso que es la evaluación permanente de la conducta observable del sujeto de estudio. Además, la aplicación relajada del evaluador, cómo las condiciones para la observación se van dando de forma paulatina para confirmar o no la hipótesis inicial. Pero ¿qué pasa acá? Normalmente viene el efecto de expectancia o el sesgo de Rosenthal. ¿Qué es esto? Cuando el observador, el terapeuta, va a hacer hincapié en algunas conductas específicas para convalidar su tesis inicial, su tesis previa, su hipótesis. Él va a observar o a hacer hincapié en todos aquellos rasgos conductuales observables que van a confirmar su hipótesis inicial. Esto se le llama sesgo de Rosenthal. Y también tenemos el efecto halo o de severidad, que es juzgar conductas específicas en un momento dado, determinado, basándose en una información general. Por ejemplo, con ser un niño educado ocultando disrupción, o situarse en extremos de permisividad o severidad cuando un niño es permisivo o cuando responde en forma violenta o agresiva en un momento determinado, en un ambiente determinado. Estas generalidades va a afectar el criterio de evaluación producto de esta observación.
Esto es lo que se le llama el efecto halo y es uno de los sesgos que aplica el entrevistador, que aplica el observador en esta técnica dentro de la evaluación psicológica. Otro de los obstáculos que encontramos en este proceso de observación dentro de la evaluación psicológica es la reactividad. Es cuando el paciente se oculta del entrevistador. Cuando llega el observador, el terapeuta, con una libreta en mano y un papel, normalmente el evaluado va a ocultar ciertas conductas, ciertos criterios, ciertos comportamientos para no ser juzgado, para no ser evaluado negativamente. Esta desacebilidad social, donde el sujeto enmascara su realidad para mostrar su mejor versión, su mejor cara, va a generar un margen de error, un nivel de error en todos los procesos de evaluación observable. ¿Por qué? Porque él no está mostrando la realidad. Él simplemente está enmascarando, está ocultando su verdadero comportamiento, sus verdaderas conductas para ser bien evaluado en el proceso. Recordemos que además la figura del observador intimida, inhibe la figura del evaluado. Esto va a generar un incremento de ocultamiento, de inhibición consciente o inconsciente por parte del evaluado, modificando inclusive drásticamente el contexto de su comportamiento. Va a buscar a marcar atención por parte del evaluado en aquellos rasgos que él juzgue que son los positivos. Va a ocultar con una timidez inducida otros comportamientos para ser aceptado o aprobado en el proceso de evaluación que está haciendo o llevando adelante el terapeuta. Todo este proceso genera una modificación y un nivel de error en el proceso de evaluación psicológica en el marco de lo que llamamos observación conductual o técnicas de observación que lleva adelante el terapeuta. Bien, ya hemos hablado de los sesgos o errores del observador y hemos hablado de aquellas predisposiciones que tiene el evaluado con respecto a la técnica de observación, cómo va a manipular o va a cambiar elementos conductuales para tratar de inhibir o ocultar conductas que él juzga que no son apropiadas o que van a ser mal evaluadas por parte del observador. Pero aparte de esto, tenemos también lo que llamamos errores de sistema, que son los errores que se aplican dentro del mecanismo de observación. Por ejemplo, la sobrecarga o complejidad del código. Cuando el terapeuta, cuando el observador está sobrecargando de elementos el proceso de evaluación conductual. Es decir, cuando va a registrar más de 20 ítems o categorías de conducta al mismo tiempo. Está haciendo una sobrecarga de elementos a evaluar que va a generar una saturación cognitiva y va a generar un aumento dramático del margen de error con respecto a la evaluación que está llevando adelante, que está ejecutando. Lo más recomendable es que los ítems o categorías a evaluar sean reducidas. Esto permite una mayor comprensión y exactitud en los resultados de la técnica de observación dentro del proceso de evaluación psicológica. Cuando saturamos de ítem o de categorías, el margen de error aumenta, generando entonces un resultado no apto o no conveniente a la hora de llegar a una conclusión feliz y exacta con respecto al tratamiento que se está realizando o el diagnóstico que se va a realizar con respecto a tal o cual paciente o caso. También tenemos la ambigüedad operacional. Es la falta de claridad en las definiciones. Cuando se mezclan conceptos como ansiedad, agresión, cuando no se tiene una definición precisa con respecto a lo que es violencia, lo que es agresividad, lo que es ansiedad, lo que es depresión, esta ambigüedad o esta falta de criterios específicos en una nomenclatura profesional exacta va a generar entonces un error de ambigüedad en el proceso de observación. ¿Por qué? Porque al llegar a las conclusiones,
al llegar a la descripción conductual de aquello que fue observable o que fue observado, entonces vamos a generar fallas conceptuales profundas en las definiciones de aquello que logramos observar. Es decir, cuando confundimos términos, cuando aplicamos males términos, cuando no tenemos una rigurosidad con relación a aquello que estamos observando, que estamos evaluando o con lo que estamos concluyendo. Esto es lo que llamamos un error del sistema, un error del proceso sistemático de evaluación que se lleva adelante a través de la observación para la evaluación psicológica. Ahora vamos a explicar primero el modelo ABC, mejor conocido como visión analítico-funcional. Este modelo explica que la conducta no es algo que ocurre al azar, sino que es parte de una cadena temporal y este se divide en 3 partes, siguiendo lo que dice el mismo título de este modelo, A, B y C. La A vendría siendo los antecedentes, es el detonante o contexto. Este responde a la pregunta de qué pasó justo antes de la conducta. La B vendría a ser del inglés behavior o conducta en español. Es la acción que podemos observar y medir. Debe describirse de forma objetiva y sin juzgarla. Y la C son los consecuentes. Son los refuerzos o castigos que ocurren después. Estos son los responsables de que la conducta se repita o desaparezca en el futuro. Ahora vamos con los métodos de construcción. Aquí se explican cómo los psicólogos organizan la información que observan. Se divide en 2 enfoques, el deductivo, top-down, y el inductivo, bottom-up. El enfoque deductivo. Aquí se utilizan categorías ya existentes, como por ejemplo el DSM-5, para intentar encajar la realidad del paciente en ellas. Es rápido, pero se pueden perder detalles importantes del individuo. Mientras que el enfoque inductivo, primero se observa de forma abierta y tras varias sesiones los patrones aparecen por sí solos para crear categorías personalizadas. Este es un poco más lento, pero es mucho más fiel a la realidad de la persona. Ahora vamos con la visión tecnológica, la e-observación. Hoy en día la tecnología ayuda a obtener datos objetivos sin depender solo de la memoria o de la vista del psicólogo. Como por ejemplo tenemos el software de registro. Este permite analizar videos cuadro por cuadro para captar microexpresiones que el ojo humano no alcanza a ver. También están los sensores y wearable. Son dispositivos como por ejemplo relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca y respuestas físicas en el ambiente natural del sujeto. Y también están el EMA, Ecological Momentary Assessment. Son aplicaciones que preguntan al usuario cómo se siente en momentos aleatorios del día. Esto elimina el sesgo de memoria, es decir, olvidar los detalles que ocurren en las entrevistas clínicas tradicionales.